Bueno. Jorge Glass, ¿qué usted tiene que decir contra los cargos que se le imputan? Estamos listos. Bueno, buenas tardes. En este compromiso de colaborar con la justicia en las investigaciones que se realizan en el caso de Odebrecht, he acudido de forma libre y voluntaria al llamado de la Fiscalía General de la Nación para rendir mi declaración. Los primeros condenados por el mega escándalo de Odebrecht, así como aquellos que están señalados por la justicia de su país que esperan ser condenados. Estos y otros hechos caracterizaron el panorama mundial. Los grandes acontecimientos mundiales durante el 2017 tocó todos los niveles, en lo político, social y económico. Donald Trump, desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, protagonizó escándalos de supuestos vínculos rusos que le dio un giro a las elecciones presidenciales del país que involucró a uno de sus hijos. La renuncia del asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, la destitución del director del FBI, James Comey, medidas ejecutivas que desbarataron los logros de la administración de Barack Obama, el fin al programa DACA que protegía a los inmigrantes que llegaron al país siendo menores, el veto migratorio a 7 países de mayoría musulmana, la aprobación de Jerusalén como Estado de Israel, lo que desencadenó el descontento de varios países por las consecuencias que acarrearía para Palestina e Israel. La misma fue vetada por la ONU. Además de las constantes amenazas de una guerra con el líder norcoreano Kim Jong-un por el desarrollo de su programa nuclear, que le supuso numerosas sanciones internacionales, provocando tensiones entre las naciones por sus constantes pruebas de misiles, declarándose Norcorea una nación nuclear capaz de enviar un misil directamente hacia Washington, y por supuesto los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos junto a los surcoreanos también avivaron dichas tensiones y la respuesta de Pyongyang de iniciar una guerra mundial. En América Latina, resaltamos la persecución y condenas de expresidentes o vicepresidentes acusados de corrupción. Tal fue el caso del exmandatario salvadoreño Mauricio Funes, condenado por enriquecimiento ilícito, el vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, retirado de sus funciones y condenado a 6 años de cárcel por el caso Odebrecht. Tanto él como su tío Ricardo Rivera deberán pagar $33 millones en concepto de reparación. Por otro lado, el magnate Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, pasará a cumplir prisión domiciliaria de su sentencia de 10 años por corrupción después de pasar 2 años y medio en una cárcel. Mientras que el exmandatario panameño Ricardo Martinelli, quien enfrenta 4 cargos relacionados con presunto espionaje y malversación de fondos públicos. La condena a cadena perpetua del expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez, de 96 años, acusado de matar y desaparecer a una veintena de ciudadanos ítalo-latinoamericanos en el desarrollo del Plan Cóndor. De su lado, sobre el exmandatario peruano Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, pese a una orden judicial por corrupción en el caso Odebrecht, cuyo escándalo de esta constructora brasileña siguió destapando aristas que tocó a varios presidentes latinoamericanos por el posible financiamiento durante sus campañas políticas. En tanto que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski pasó por un proceso de destitución por el Congreso, del cual fue salvado por presuntamente haber ocultado vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Seguido a esto, el mandatario indultó al expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad que provocó el descontento de la nación. Pero la corrupción también tocó otros grandes poderosos, como el heredero del imperio Samsung, Lee Ji-young, condenado a 5 años de prisión por el caso de la Rasputina, que terminó con la destitución de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. Pero la tormenta política agitó en otros sentidos a otros países. Pasando a África, en Zimbabue, Robert Mugabe, quien era el presidente del país desde hace 37 años, fue forzado a renunciar de su cargo tras un asalto militar y al haber sido puesto bajo arresto domiciliario. En Kenia, las elecciones estuvieron empañadas de acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición, siendo reelecto para un segundo mandato de 5 años Uhuru Kenyatta, mientras que en Bolivia el Tribunal Constitucional autorizó a Evo Morales ir por un 4º mandato presidencial a pesar de haber perdido el referéndum constitucional. En Honduras, las tensiones fueron avivadas por denuncias de fraude electoral por parte de la oposición, en la que resultó ganador Juan Orlando Hernández, actual presidente de la nación.
Por otro lado, los deseos de independencia siguió contagiando otros países europeos. Cataluña celebró un referéndum no oficial para separarse de España, que concluyó con la destitución del presidente del gobierno catalán, Charles Puigdemont, y el arresto provisional de 8 miembros del destituido gobierno sospechosos de sedición y rebelión. En el Medio Oriente, igualmente la crisis política entre Irak y el Kurdistán iraquí casi provocó una guerra, al celebrar el Kurdistán un referéndum independentista que ganó el sí, siendo del repudio de las naciones vecinas que concluyó en la anulación de la misma. Mientras que en Yemen la guerra se complica tras la muerte del expresidente del país Ali Abdullah Salih a manos de los rebeldes chiíes, sufriendo las consecuencias la población donde miles de niños mueren víctimas de la hambruna. En Birmania, el ejército de Myanmar desató una operación militar contra los rohingyas, siendo perseguidos y masacrados, según denuncias, lo que desató el éxodo de más de 600.000 hacia Bangladesh y una crisis humanitaria sin precedentes de este grupo étnico que llamó la atención de la comunidad internacional. La crisis humanitaria que viven los rohingyas tras la persecución y haber sido expulsados de Birmania, así como la desnutrición que viven los niños en Yemen, son las dramáticas situaciones que caracterizaron el 2017. Yajaira Antonio en su resumen impactantes de las noticias en este año.